grabar. Oye, Bruno, ¿y no podría subir ese archivo como un PDF Ah, de por supuesto dibujar? que sí. Sí, no se me había ocurrido. Sí lo voy a subir. Voy a anotarlo al tiro porque hoy ando muy distraído. Así que voy a anotarlo. PDF Geodinámica. Ya. Dale, Bruno, queda poquito. Oye, y alguien... No, Filo, igual tengo que explicarlo porque después la gente ve las grabaciones. Iba a preguntar si alguien había faltado, pero también va a haber gente que ve después la clase. Así que igual tengo que hacer un resumen. Ya. Entonces, está todo un poquito desordenado, pero lo que queremos hacer es trabajar con la bola de Stokes. Entonces, es una pelotita, que es esta pelotita roja que podemos ver en la parte de arriba de la pantalla. Y esta pelotita está fluyendo a través de un fluido que tiene velocidad U hacia abajo. ¿Ya? Entonces la pelotita va hacia arriba, digamos, o está quieta, y el fluido va hacia abajo. Y lo que queremos ver es qué pasa con esta pelotita, y hasta la clase llegamos a encontrar la velocidad que tiene, o la presión en realidad, y entonces desarrollemos. Lo que primero imponemos son las ecuaciones, las condiciones de borde, que nos dicen que cuando R vale A, es decir, cuando estamos en el borde de la esfera, vamos a imponer que la velocidad es cero, que eso es la condición de no resbalamiento. Y también cuando R vale infinito, es decir, cuando estamos muy, muy, muy lejos de la pelotita, vamos a considerar que la velocidad del fluido es U y que es totalmente uniforme. Es decir, vamos a tener como un gran río gigantesco, infinito, y en algún lugar de ese río va a estar esta pelotita, y lejos de la pelotita no se van a sentir las perturbaciones que induce la pelotita, así que la velocidad va a ser 1. Dentro de en la localidad de la pelotita, por supuesto que no vamos a tener velocidad U, porque el fluido va a tener que, entre comillas, esquivar la pelotita porque no puede atravesarla. Así que ahí la velocidad va a tomar alguna forma un poquito más interesante, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue plantear las ecuaciones de Navier-Stokes en conjunto con las ecuaciones de continuidad, ocupando el argumento de que el Reynolds, que es este número adimensional aquí, que me dice si el flujo es turbulento o si el flujo es laminar, ocupando que el Reynolds es muy bajo, nosotros, si es que adimensionalizamos la ecuación de Navier-Stokes, que significa multiplicar y dividir por ciertas longitudes características, que no quiero meterme mucho en eso, entonces tenemos esto que está en el cuadradito, y esto nos permite ver que cuando el Reynolds es muy bajo, el término de la izquierda de Navier-Stokes se va, se pierde. Entonces, esto pasa cuando tenemos un régimen laminar. Entonces nosotros imponemos la ecuación de Navier-Stokes para este caso en particular, donde el fluido es viscoso y tenemos un flujo muy lento y laminar. Y bueno, nos quedan estos tremendos corchos que están viendo en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es suponer cierta forma de la solución, que está de aquí. Entonces vamos a suponer que esta es la forma que tiene la solución. Quiere decir que la velocidad R y la velocidad θ, esto en coordenadas cilíndricas, perdón, coordenadas esféricas, va a ser una función por el coseno θ, o la velocidad en θ va a ser una función que depende solo de R por el seno θ. Entonces estamos haciendo separación de variables, y más encima ya vamos a suponer que conocemos cómo es la función que va en θ, y esta expresión nace de saber que en infinito se tiene que comportar como esto que está aquí, la velocidad. Entonces con eso nos inspiramos para escribirla así. Estas velocidades las imponemos entonces en la ecuación de Navier-Stokes, y ahí desarrollamos harto. Desarrollamos. Asumimos que la ecuación tiene esta forma debido a la estructura que tiene la ecuación de Navier-Stokes. Es un ansatz, es una suposición. Acuérdense que para resolver eso uno puede suponer y ver si se cumple. Es un trucazo que a veces hacemos. Y eventualmente, desarrollando, llegamos entonces a las velocidades en torno a θ y a las velocidades en torno a R. ¿Ya? Fíjense que tiene la forma que habíamos dicho. Es una función de R
que sería todo esto, una función en R, por el coseno teta, y la otra una función en R, incluido el Q, por el seno teta. Y si se fijan, cuando R vale infinito, recuperamos lo que queríamos, que BR vale U coseno teta, porque todo este término se va a cero. Y lo mismo acá, cuando R tiende a infinito, recuperamos U seno teta, que es lo que nos fabrica la velocidad uniforme hacia abajo, digamos, que habíamos impuesto en un principio. ¿Sí? Entonces ahí metí como 1 hora de matraca en 5 minutos. Entonces, no sé si alguien tiene una duda con lo que hicimos. Antes de seguir, si es que alguien le quedó algo dando vueltas, no se entendió algo. Que hayan venido, o no haya venido no la semana pasada. Antes de seguir. Ya, entonces vamos a seguir. Ahora que nosotros conocemos las velocidades para ambos ejes esféricos, por si acaso, la velocidad en phi, que sería, si es que la velocidad va hacia abajo, y aquí tengo la pelotita, sería la velocidad en torno a esta forma de rotación, la consideramos totalmente simétrica, así que no nos interesa la velocidad phi. Es decir, la velocidad no depende de phi, y eso, bueno, se ocupa para el desarrollo. No se lo había mencionado. Entonces nosotros, conociendo las velocidades, podemos volver a las ecuaciones de Navier-Stokes, volver a matraquear, y podemos despejar el término de la presión. ¿Ya? No lo vamos a hacer, les voy a mostrar lo que da, porque qué terrible hacer eso, en verdad. Y aquí creo que estoy ocupando, ¿qué símbolo para la viscosidad? Ah, ya estoy ocupando mu. Entonces la presión nos va a dar 3 mu por A por coseno teta por la velocidad sobre 2R cuadrado. Y por naturaleza la presión, nosotros sabemos que la presión va a estar ejercida en forma isotrópica, ¿cierto? Entonces la presión que va a sentir la pelotita va a ser así. Va a depender del coseno teta, va a depender de R. Bueno, R va a ser, lo vamos a conocer, ¿cierto? Pero va a tener siempre dirección hacia adentro. Entonces nosotros le vamos a poner dirección R. Entonces, considerando la compresión como algo positivo, entonces aquí nosotros le ponemos un R. Así que la presión ahora tiene, entre comillas, dirección. Entonces ahora nosotros lo que vamos a estudiar es cómo es que esta pelotita, digamos, nosotros asumimos que la pelotita estaba fija y que el flujo bajaba, ¿cierto? Que es lo mismo que ir en el flujo y ver la pelota fija, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que eso ocurra? Porque el flujo va a estar imponiendo una fuerza sobre la pelotita, ¿cierto? El flujo va a arrastrar a la pelotita. Entonces vamos a estudiar ahora las fuerzas de arrastre, ¿ya? Entonces las fuerzas de arrastre van a salir que van a arrastrar a la pelota, van a hacer que van a tratar de que la pelota se una al flujo, digamos, en forma solidaria. Y estas fuerzas de arrastre se las llama drag. Y si nosotros entendemos un poco, recuerden que la presión en este caso depende del ángulo, ¿cierto? Aquí hay un coseno teta, entonces por lo tanto no es isotrópica en el sentido de magnitud. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber presiones más grandes que aquí abajito, ¿ya? Por si acaso, y eso viene del coseno. Entonces, conociendo la naturaleza del problema, nosotros al tiro podemos decir que el drag en realidad
va a estar en esta dirección. ¿Sí? Va a estar en la dirección Z. ¿Por qué? Porque la velocidad tiene esa dirección, entonces por lo tanto podríamos hacer un análisis, integrar y ver la resultante, ¿cierto? Es una posibilidad, tomar la presión, integrar sobre toda la superficie de la esfera y ahí ver para dónde nos da el vector. Pero nosotros tenemos la intuición física de que la fuerza de arrastre va a tener el sentido que tiene la velocidad, ¿cierto? No tendría sentido que el flujo fuera hacia abajo y le impusiera una fuerza hacia arriba a la pelotita. Por eso, nosotros vamos a considerar solo la componente Z de la presión. Entonces, para considerar la componente Z, nosotros lo que vamos a hacer es multiplicar por el coseno de θ. Entonces, la presión Z va a ser la presión por el coseno de θ. Y entonces la presión en el eje, en la resultante, en la componente Z de la presión, nos va a dar lo mismo que la presión, pero con un coseno al cuadrado. ¿Ya? Ahora, eso es un tipo de drag. Nosotros vamos a ver dos tipos de drag. Así que este va a ser el drag de la presión. ¿Ya? Después le voy a hablar acerca del otro tipo de drag que va a sentir esta pelotita. Entonces, el arrastre que va a sentir por la presión. Entonces, primero tenemos que descomponer la dirección Z. Y ahora lo que vamos a hacer es evaluar en la pelotita. Entonces, en la pelotita, R igual A, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en el radio A, que es el radio de la pelotita, entonces nosotros vamos a estar evaluando la presión la presión que se ejerce el fluido sobre la esfera. En cualquier otro radio sería otra presión, digamos, no la que siente la pelotita. Entonces, así nos queda PZ, fíjense que tiene un A en el numerador, que no lo anoté, ¿cierto? Este A de aquí no lo había anotado, pero va acá. Entonces nos va a quedar 3 mu coseno cuadrado U sobre 2A. Entonces, ahora que conocemos la presión Z, vamos a integrar para ver cuál es la resultante, porque vamos a tener la presión, está aquí en función del coseno, ¿cierto? Entonces vamos a integrar sobre toda la esfera, y entonces el drag presión va a ser la integral de la presión Z por un ds, que el ds vamos a considerar que es un diferencial de área, ¿cierto? En este caso, lo que va a estar variando va a ser θ y va a ser phi, porque el r está fijo, ¿cierto? El área va a ser el casquete de la esfera. No sé si eso se entiende. Nosotros queremos ver la resultante a lo largo de todo el casquete de la esfera. Entonces vamos a integrar de 0 a 2pi. Vamos a integrar de 0 a pi. Pz por el ds. El ds en este caso es phi por a cuadrado seno de phi, ¿sí? De θ, de phi de θ. ¿Ya? Esto es, solo estamos integrando en un casquete esférico. Y si desarrollamos esta integral, bueno, aquí tenemos que meter la presión, ¿cierto? Nos va a dar un coseno, y al final va a ser la integral de un coseno por un seno. Bueno, y si desarrollamos, es un poco compleja la integral, así que les voy a dar el resultado nomás. Nos da 2pi eta a por u. Qué bonito. Entonces, la fuerza que existe, dado que el fluido ejerce una presión sobre la pelotita, va a estar resumida en esta expresión tan bonita. Entonces, que le vamos a poner D de drag con un subíndice PD que refiere a la presión. Anoté mal la integral, por si acaso. Este es un teta. Entonces aquí, si se fijan, nos va a quedar, aquí sí queda la integral del coseno cuadrado por seno, que es una integral
que es como coseno, la derivada del coseno es menos seno, entonces por ahí se hacen unos cambios de variables, y la primitiva sale un coseno al cubo, y el phi nos tira un 2pi más para afuera. Por eso está este 2pi aquí. Y después se evalúan los límites y bueno, nos queda este resultado. Ya, pues entonces es el drag que no hace la presión. Y ahora falta otro drag del que no hemos hablado. ¿Qué pasa con el arrastre viscoso? Este es el arrastre que sale por los esfuerzos que se ejercen porque el fluido es algo viscoso, así que cuando hay un perfil de velocidad aquí, se va a estar ejerciendo una fuerza, ¿ya? Una fuerza en la superficie. Entonces, si yo les dibujo la pelotita, se van a generar esfuerzos radiales y esfuerzos tangenciales, ¿ya? Debido a que el fluido está en movimiento y un elemento viscoso. Acuérdense que un elemento viscoso tiene una ley de esfuerzo de formación dada por la viscosidad. Es decir, que el fluido, al estarse deformando, también va a aplicar esfuerzos sobre la pelotita, que son esfuerzos distintos a los de la presión. Entonces, el drag viscoso, el arrastre viscoso, también, por la forma en que se va a deformar el fluido, es natural asumir que la resultante también va a estar en esta dirección. Por supuesto, si la forma en la que se está deformando el fluido es así, entonces la resultante tiene que sí o sí estar en este eje, ¿ya? Eso es como una suposición física que por supuesto es válida. Entonces, evaluemos los esfuerzos. Entonces, el drag viscoso, entonces, viene de integrar sobre la superficie de la esfera los esfuerzos viscosos. ¿Cómo se escribe viscoso? Gracias, Borja. Viscoso. De repente me dan ganas de escribirlo con Z y no me quiero equivocar. Entonces, primero veamos cuáles son los esfuerzos, ¿cierto? Antes de integrarlo tenemos que saber cuáles son. Y entonces yo les tengo aquí los esfuerzos radiales. Van a ser 2 mu sobre du de r en r igual a. Entonces esta va a ser la componente radial, y la componente tangencial va a ser mu por r dA de r, la velocidad en teta sobre r, más 1 sobre r de ur a de teta. ¿De dónde vienen estos esfuerzos? Bueno, de la típica definición de esfuerzos, pero aplicado ahora a este sistema de coordenadas que estamos ocupando, por si acaso. Entonces, acuérdense que para el caso cartesiano eran las derivadas parciales nomás, y en este caso empiezan a aparecer otros términos porque estamos en coordenadas curvas y no cartesianas. Entonces nosotros ya conocemos las velocidades, ¿cierto? Conocemos UR y UT, entonces se las voy a anotar. UR es U grande por menos 1 menos A cubo sobre 2R cubo más 3 medios A sobre R coseno teta, y U teta es U factor de 1 menos A cubo R cubo
menos 3 cuartos A sobre R, seno de teta. ¿Ya? Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Entonces, si evaluamos nosotros, entonces tenemos que conocer du de R. Du de R va a ser, bueno, va a tener U coseno teta, ¿cierto? Por fuera. Y nos va a dar menos du de R más 3 medios a cubo R a la cuarta menos 3 medios a sobre R cuadrado. Alguien me habló en el chat. Permiso, voy a revisarlo. Ah, ya, gracias Borja. Era el viscoso. Bueno, pero aquí nosotros tenemos que evaluar en R igual a, ¿cierto? Entonces los esfuerzos, aquí si nosotros ponemos R igual a, aquí queda A sobre 3 sobre 2A menos 3 sobre 2A, entonces esto es igual a 0. Entonces la componente radial no está aportando esfuerzo viscoso, así que componente. Así que ahora veamos la componente tangencial, ¿cierto? La componente, el que tiene la dirección teta. Entonces, dur a de teta va a ser menos seno teta por u de menos 1 menos a cubo sobre 2 r cubo más 3 medios a sobre r. ¿Sí? Como pueden ver aquí, esto no es 0, esto fue súper fácil de derivar porque teníamos un coseno que se derivó y llegó a menos seno, ¿cierto? Por último, entonces, si evaluamos entonces el tau RR, este dependía solo de, era una función de, no, era du a de R en R igual a, entonces este valía 0, y tau R teta nos va a dar, ¿cómo lo teníamos? Tau R teta, aquí, ¿cierto? Entonces nos falta todavía evaluar este término de aquí. Todavía me está adelantando. Nos falta evaluar el DADR de U teta R. ¿Sí? Que es el otro término que sale para los esfuerzos tangenciales. Y bueno, supongamos que lo desarrollamos y nos va a dar esto menos 1 sobre R cuadrado menos A cubo sobre R a la 5 más 3 medios a... No me cabe, voy a dibujarlo abajo. Este va a ser igual a U menos 1 sobre R cuadrado menos A cubo sobre R a la 5 más 3 medios a R cubo seno teta. Entonces no derivamos la velocidad nomás. Bueno, la dividimos y después la derivamos por R y después la derivamos. Y entonces ahora evaluemos la expresión. Entonces el tau de R teta era mu por R dA de R U teta sobre R más 1 sobre R de UR a de teta. Entonces este término de acá lo calculamos aquí, ¿cierto? Este término, otro color. Este término de acá es este de aquí. Y el otro término
es este de aquí. Un segundito. Sí, este está bien. Sí. Ya. Sí. Les metí el medio gol. Porque aquí no calculé nunca el DUR, el DUR-ADR. ¿Ya? Pero este da 0, por si acaso, en R igual A. Y el DUR-ADR es esto que tengo aquí, parece. O si lo calculé. Ah, aquí está. Ya. Denme un segundito que me acabo de confundir bastante. A ver, este es DUR-ADR. Coseno, ¿cierto? Coseno más 3 medios menos 3 medios de R cuadrado. Si evaluamos una R igualada, 0 ya. Sí, este da 0. Este es el DUR-ADR, está bien. El DUR de teta está bien. DUR de teta menos seno. Ah, ya, sí, perfecto. Y el DU1 sobre U teta AR. Ya. No, estaba todo bien. Yo no sé por qué me compliqué. Entonces, me compliqué porque puse este entre medio. Entonces, este rojito sale de evaluar este rojito de arriba, ¿cierto? Después, con este y con este, evaluamos acá. ¿Sí? No sé si confundí a alguien, también puede preguntarme. Bueno, entonces, la resultante de sumar estas dos cositas nos va a dar 3 mu por la velocidad por seno teta sobre 2a. Entonces acabamos de calcular los esfuerzos que hay tangenciales a la esfera. Y como ven, dependen de teta. De nuevo. Pero estos son esfuerzos, así que tenemos que integrar sobre el casquete esférico para obtener la fuerza. Recuerden que los esfuerzos son fuerza partido por unidad de área. Entonces, esto no es fuerza, es esfuerzo, y por lo tanto tenemos que integrar sobre la bolita. ¿Ya? Entonces debemos integrar este esfuerzo para obtener la fuerza de arrastre. Entonces, la fuerza de arrastre tiene una D de drag, que es el término inglés, va a ser la integral de este 3pi mu a u, la integral de cero pi de seno al cubo de teta de teta. Aquí, ojo que sacamos la componente z de este esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ocupando entonces nos sale, al integrar la componente z tongo, tenemos que agregarle un seno arriba, después el diferencial de área nos bota otro seno, y la integral sobre phi nos bota un 2pi, así que el 2 de abajo se va, tenemos que evaluar en r igual a, y ahí con eso obtenemos esta integral, y esa integral
Bueno, la primitiva de esa integral es bien rara, es coseno de 3 teta menos 9 coseno teta. Por si acaso, esa es la primitiva, la busqué, no me la sé. Y bueno, tenemos que evaluar en esos límites y nos va a dar entonces que el drag viscoso es 6pi por la viscosidad por el radio de la esfera por la velocidad. Entonces el drag total sería el drag viscoso más el drag de la presión. Entonces esto es el desarrollo numérico. Y bueno, nos da, si lo sumamos, puse la suma aquí en vez del... Ya, el drag viscoso nos da 4pi mu a u, el drag presión nos da 2pi u a u, mu a u. Suena raro eso. Entonces, si lo sumamos, nos va a dar 6pi mu por a por u. Sorry que este lo había anotado mal. Entonces, tengo 4. ¿Sí? Y con eso estamos listos. Ahora lo que vamos a hacer es ver un caso real donde sea un poquito relevante esto. Entonces, de nuevo, el modelo que hicimos era una pelotita, ¿cierto? En un flujo. Y asumíamos que el flujo iba hacia abajo y que la pelotita se queda estacionaria, que es lo mismo que el flujo esté estacionario y la pelotita empieza a subir, ¿cierto? Es una cuestión de... Si es que la velocidad es constante, estamos en un sistema no inercial, así que da lo mismo en qué sistema de referencia nos paremos. Entonces vamos a considerar esto que en realidad era el flujo el que estaba quieto y la pelotita es la que empieza a subir. Y la pelotita acabamos de ver que por esta dinámica de velocidad hacia abajo y pelotita quieta, entonces tiene la fuerza de drag. Entonces, para que se quede ahí, obviamente tenemos que, algo que no hemos hablado hasta ahora, tiene que haber algo acá, digamos, hacia arriba, alguna fuerza, que me impida que esto se vea arrastrado por el fluido nomás, ¿cachai? Que se me vaya la pelotita para abajo junto con todo, y algo que me permita mantener esto quieto. Entonces, cualquier fuerza podemos poner aquí para que esto se cumpla, pero lo que nos interesa a nosotros ahora vamos a ver un caso de unas lavas, ¿ya? De unas lavas que tienen una diferencia de presión. Entonces vamos a asumir que el F va a ser una buoyancia, que es lo mismo que decir que una que flota, una fuerza de flotación, ¿ya? Entonces la fuerza de flotación va a estar dada por la ley de que el fluido, la densidad del fluido menos la densidad de la esfera, por G, por el volumen, que es 4 tercios pi r cubo, ¿cierto? Va a ser igual a F, ¿cierto? Esto es flotabilidad. Que depende proporcionalmente de la diferencia de densidades. Entonces ahora nosotros podemos decir, bueno, si queremos que esto esté en equilibrio, que esto llegue a su velocidad terminal, digamos, o el caso que drag es igual a F, flotabilidad, entonces podemos escribir que 6pi por la velocidad, por el radio, por la viscosidad, va a ser igual a, voy a poner delta rho ahora para las densidades, para hacer un poquito más compacto esto, 4 tercios pi r cubo. Y entonces encontramos un equilibrio, fíjense, súper bonito entre la geometría de nuestra esfera, ¿cierto? Que lo va a estar dando aquí por el radio. Tenemos las propiedades del fluido, que nos da la viscosidad. Otro aquí, el 6pi, nace un poquito de que esto es una esfera, ¿cierto? Esto de acá también. Ahí está, entre comillas, contenida la geometría, media difusa, ¿sí?
y además la diferencia de densidades, ¿cierto? Que eso viene de la flotabilidad. Y con todo esto, si nosotros lo enchufamos y lo evaluamos, encontramos una velocidad. Entonces aquí tenemos todo relacionado con todo. Vamos a ver un ejemplo real. Esto es para, vamos a ver que, vamos a asumir que el fluido es lava y vamos a ver cuál es el clasto más grande que puede ser arrastrado por esa lava, ¿cierto? Entonces el clasto más grande lo va a dar por un A, ¿cierto? Ese va a ser el tamaño de nuestra roca. El delta rho va a ser la diferencia entre la lava y la roca. Y la viscosidad va a ser la viscosidad de la lava. Y mu entonces va a ser la velocidad máxima a la que, la velocidad a la que está el límite entre que pueda flotar o no, digamos, eh, este clasto. Entonces este ejemplo corresponde a la erupción de 1801 en Hawái por el volcán Hualalai. En este caso, las senolitas las selonitas más grandes que se encontraron en la superficie después de la erupción tenían un radio de 0,3 metros. Entonces, pongámosle A. La viscosidad del magma va a ser 10 pascal segundo. Y el delta rho entre los clastos y la lava 600 kilogramos sobre metro cúbico. Y esto nos da una velocidad entonces de 3 metros segundo. ¿Qué significa esta velocidad? Significa la velocidad a la que podía subir este clasto. Entonces, podemos considerar esto como la velocidad de ascenso del magma, ¿ya? Así, entonces, imagínense, ocupando los vestigios que dejó una erupción, podemos entonces estimar la velocidad de ascenso que tiene el magma, dado que esa es la velocidad que explica que hasta este tamaño de clasto se haya encontrado, ¿sí? Entonces, hagamos un dibujito, entonces, para que quede claro el modelo conceptual. Entonces, la lava que sale tiene cierta velocidad U, que nos dio 3 metros segundo, dado que se encontraron clastos que medían 0,3 metros. Ahora, una vez que hicimos este ejemplo tan bonito, podríamos dejarlo hasta acá y felicitarnos entre todos y ser muy felices, pero lamentablemente, siempre que uno hace estas cosas, tiene que verificar que todas las suposiciones que hizo eran válidas. En este caso, vamos a verificar si es que la suposición de que el flujo era laminar estaba correcta o no. Es decir, flujo era laminar. Cuando nosotros decimos que el flujo es laminar, es totalmente equivalente a decir que el Reynolds es muy bajo. Ya. El Reynolds, recuerden, es un número adimensional que nos caracteriza el tipo de escurrimiento que vamos a tener. Reynolds muy altos son para flujos turbulentos, que son flujos desordenados, donde las líneas de corriente se cruzan todas con todas. Y para Reynolds bajos vamos a tener flujo laminar, donde todo es mucho más bonito, ¿ya? Un flujo laminar, por ejemplo, es cuando ustedes vierten miel en un pan, o sea, en un pocillo, miel líquida, por supuesto. Es un flujo laminar, ya por si acaso. Y el Reynolds en este caso es la densidad del fluido por U por 2A sobre eta. Esto, el 2A es una escala de longitud
que lo da la esfera, el diámetro, y el resto de los parámetros, la velocidad, la viscosidad y la densidad, que ya los conocemos. Que esto a veces se escribe como, este factor entero a veces se puede ver escrito como una B media extraña. Si evaluamos el Reynolds, nos da 243. Entonces volvamos un poquito atrás. Esto es un número grande, por si acaso. No es tan grande así como para que sea un flujo totalmente turbulento, pero lo suficientemente grande para que no sea tan laminar tampoco. Entonces, si volvemos, si volvemos, si volvemos, si volvemos, si volvemos. Más. Nosotros aquí dijimos, como el Reynolds es chico, nos vamos a echar todos estos términos, que son unas derivadas con respecto a la velocidad, que la igualamos a 0. Y nos quedó esta ecuación de Navier-Stokes. Entonces, el supuesto de haber llegado y matado todos esos términos no es tan válido, porque este número no es muy chico, al contrario, mide 200, ¿cierto? Entonces, la suposición que hicimos estaba mala, y por lo tanto, la velocidad de ascenso del magma está ahí nomás, ¿ya? Está ahí nomás, no está muy buena. Así que eso era todo el problema de la bola de Stokes. Así que les dejo abierto el micrófono por si alguien tiene una pregunta. Bueno, les recomiendo que vean la tarea, ¿cierto? ¿Cuándo es la tarea? ¿Cuándo se entrega? La tarea es 30 de julio. Ya en 2 semanas todavía. Así que, bueno, me voy a quedar aquí escuchando un ratito, unos 20 minutitos. Si alguien tiene alguna pregunta o no le queda claro, puede decirme, yo con gusto le contesto. Hay que dejar de grabar.